La historia que estás a punto de escuchar comienza con un nombre que muchos en el pequeño pueblo de Sierra Clara pronuncian todavía en voz baja, como si el simple acto de mencionarlo pudiera despertar sombras que nunca debieron regresar. Ese nombre es Daniel Herrera, un joven que creció bajo el cuidado exclusivo de su abuela materna, una mujer llamada Rosalía Montes, cuya apariencia frágil y pasos silenciosos ocultaban algo que nadie en el pueblo pudo detectar durante muchas décadas. Antes de comenzar, si estás viendo este relato desde cualquier país del mundo hispano, cuéntame desde dónde lo estás mirando, porque esta primera parte está construida especialmente para quienes disfrutan de historias que mezclan misterio profundo, secretos familiares y un pasado que siempre termina regresando cuando menos se le espera. Y ya que estás aquí, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguno de los capítulos de esta narración que, te lo aseguro, se volverá cada vez más intensa. Daniel siempre creyó que su vida, aunque sencilla y marcada por ciertas carencias, era tranquila. Desde muy pequeño, quizá desde los 5 o 6 años, escuchaba a su abuela repetir que la ausencia de sus padres había sido consecuencia de un accidente terrible, algo tan doloroso que apenas podía mencionar sin que su voz temblara ligeramente. Sin embargo, a medida que el muchacho crecía, comenzó a notar pequeños detalles que no encajaban con aquella historia. Documentos guardados en lugares demasiado visibles, fotografías recortadas de forma irregular y conversaciones que Rosalía interrumpía de inmediato cada vez que pronunciaba ciertas palabras relacionadas con la familia. Aquellos indicios se convirtieron en un eco constante, pero jamás imaginó que lo que estaba oculto detrás de ellos sería tan oscuro. Rosalía era conocida en el pueblo como una mujer que raras veces salía de casa. Vivía en una casa antigua, construida hacía más de 100 años según la tradición oral del pueblo. Las paredes de adobe, endurecidas por el paso del tiempo, parecían sostener no solo el peso de la estructura, sino también el peso de algo que jamás había sido dicho. Daniel recordaba desde su infancia que cada vez que recorría los pasillos estrechos de la vivienda, sentía un aire extraño, como si en aquel lugar el silencio fuera más denso que en cualquier otra parte del mundo. Su abuela solía advertirle que no debía entrar jamás a una habitación ubicada al final del corredor, una puerta vieja que se mantenía cerrada con llave y cuya superficie de madera mostraba marcas que parecían arañazos profundos hechos hacía muchísimo tiempo. En su niñez, Daniel no se atrevió a preguntar por qué esa habitación estaba permanentemente sellada, pero a medida que crecía, su curiosidad era más fuerte que cualquier advertencia. Observaba que Rosalía siempre llevaba la llave colgada de un cordón delgado que escondía bajo su ropa, como si temiera que alguien pudiera arrebatársela. Más de una vez, el joven la vio caminar hacia aquella puerta con un gesto tenso en el rostro, quedarse unos cuantos segundos inmóvil frente a ella y susurrar algo que Daniel nunca logró escuchar con claridad. Después, la anciana regresaba a la cocina con una expresión seria que duraba horas enteras. Durante todos aquellos años, los habitantes del pueblo comentaban que la familia Montes era extraña, reservada, casi invisible. Las leyendas locales afirmaban que en aquella casa habían ocurrido sucesos terribles, pero como en cualquier pueblo pequeño, las historias terminaban perdiéndose entre exageraciones, rumores y silencios forzados. La mayoría pensaba que Rosalía simplemente pretendía proteger a su nieto de tragedias pasadas. Sin embargo, algunos vecinos aseguraban haber escuchado llantos provenientes del interior de la vivienda en noches de tormenta, aunque en la casa solo vivían la anciana y el muchacho. Otros afirmaban que la luz de la habitación prohibida se encendía a veces de madrugada, aun cuando la electricidad en el lugar fallaba constantemente. Daniel ignoró esos comentarios durante mucho tiempo. Él veía en su abuela a una mujer cariñosa, aunque rígida, que hacía todo por él. Era quien cocinaba, quien lavaba su ropa, quien cuidaba de sus estudios y quien, por sobre todas las cosas, mantenía un ambiente aparentemente normal dentro de aquella casa cargada de historia. Pero lo que él no sabía era que Rosalía llevaba más de 4 décadas manteniendo un secreto que amenazaba con salir a la luz en el momento menos esperado. Un secreto que había consumido partes enteras de su vida y que la había obligado a tomar decisiones que no cualquier persona sería capaz de soportar. La primera señal clara de que algo extremadamente grave sucedía ocurrió una tarde en la que Daniel regresó antes de lo habitual a casa.
Recordaba que había terminado sus tareas escolares con bastante anticipación y decidió no quedarse conversando con sus compañeros, a pesar de que era viernes, y todos insistían en ir al campo cercano para jugar como lo hacían cada semana. Cuando empujó la puerta principal, escuchó un ruido seco, como si algo pesado hubiera golpeado el suelo. La casa, que siempre mantenía aquel silencio tan característico, sonaba distinta, como si el aire estuviera cargado de tensión. Daniel avanzó con pasos lentos y se detuvo al escuchar la voz de Rosalía. No era la voz temblorosa con la que solía saludarlo al llegar, ni la voz firme con la que le exigía cumplir con sus obligaciones. Era una voz que jamás le había escuchado antes, una voz baja, profunda, quebrada por el miedo. La escuchó claramente decir palabras que el muchacho tardó en comprender. Estaba rogando a alguien o algo que la dejara en paz, suplicando en tono desesperado, como si su vida dependiera de ello. El joven sintió un impulso creciente en el pecho. Con el corazón acelerado, avanzó hacia el pasillo, donde la luz era tenue debido a que solo una pequeña ventana cubría un tramo de la pared. Escuchó entonces un sonido extraño, una especie de golpe repetitivo que provenía directamente de la habitación prohibida. Lo que lo dejó paralizado fue escuchar, entre susurros casi imperceptibles, una voz más, una voz que no pertenecía a su abuela, una voz que parecía pertenecer a alguien joven, quizá un adolescente, y que sonaba angustiada. Sin embargo, aquello era imposible. Ellos dos eran las únicas personas que vivían allí. Daniel se acercó aún más. Cuando estaba a punto de llamar a su abuela, Rosalía abrió la puerta de golpe, con el rostro pálido y la respiración acelerada. Sus ojos reflejaban un miedo profundo, un miedo que Daniel jamás había visto en nadie. Ella lo tomó del brazo con fuerza y lo llevó a la cocina sin decir una sola palabra. Apenas cerró la puerta, le exigió que jurase no acercarse jamás a la habitación y que olvidara cualquier sonido que pudiera haber escuchado. Aquella fue la primera vez que Daniel intuyó que su abuela escondía algo mucho más grande que un simple recuerdo doloroso. A partir de ese momento, los acontecimientos comenzaron a acumularse de manera inevitable. Objetos que cambiaban de lugar sin explicación, pasos que resonaban en el pasillo durante la madrugada, murmullos que parecían surgir de las paredes, y la sensación constante de que alguien más compartía la casa con ellos. Daniel empezó a guardar cada detalle en su memoria, esperando el momento adecuado para enfrentarse a la verdad. Lo que él ignoraba por completo era que la verdad no solo cambiaría todo lo que creía saber sobre su familia, sino que lo pondría en un peligro que jamás podría haber imaginado. La noche posterior al extraño episodio frente a la habitación prohibida fue una de las más largas en la vida de Daniel Herrera, y aunque él intentó cerrar los ojos para descansar, la inquietud que sentía era tan profunda que se transformó en una especie de presión constante dentro de su pecho, como si algo invisible y pesado reposara encima de él. Desde muy pequeño había escuchado historias en el pueblo sobre casas antiguas con secretos imposibles de descifrar, pero jamás imaginó que el lugar donde había vivido toda su vida pudiera ser uno de esos escenarios donde la realidad y lo inexplicable parecían mezclarse sin que nadie lo notara. Al llegar la medianoche, momento en que el viento solía golpear con fuerza las ventanas de la casa, Daniel escuchó un crujido inesperado que provenía del corredor. Aquel sonido le hizo abrir los ojos con brusquedad, ya que era idéntico al ruido que había escuchado esa tarde, justo antes de que su abuela Rosalía apareciera pálida frente a él. El muchacho, envuelto en una incertidumbre que lo mantenía inmóvil, se sentó lentamente en la cama, tratando de distinguir si aquel ruido era producto de su imaginación o si realmente ocurría algo en la casa. La oscuridad lo envolvía todo, pero él conocía cada rincón de la habitación desde que tenía tal vez 5 o 6 años, y aún así, en ese preciso instante, le pareció un lugar completamente nuevo y extraño. Respiró profundamente y decidió agudizar su oído. Fue entonces cuando escuchó un susurro. No era la voz de Rosalía porque ella tenía un tono envejecido, quebrado por los años y por las experiencias que arrastraba en silencio, sino una voz más suave, más joven, casi apagada, como la que había escuchado horas antes desde detrás de la puerta prohibida. Daniel sintió cómo su corazón latía con fuerza. El susurro se repitió, esta vez un poco más claro.
aunque demasiado breve para entender las palabras que intentaba pronunciar. Aquella voz parecía estar atrapada, como si perteneciera a alguien que intentaba hablar, pero no podía levantar el volumen, alguien que pedía ayuda sin poder hacerlo abiertamente. El joven permaneció quieto durante unos largos segundos, sin saber si debía dirigirse hacia el pasillo para averiguar qué estaba sucediendo o si sería mejor quedarse en su habitación fingiendo que nada ocurría. Sin embargo, cuando escuchó un tercer susurro, aún más cercano, algo dentro de él cambió repentinamente. Era evidente que su abuela le ocultaba algo mucho más grande que un simple recuerdo doloroso o una historia familiar que prefería no mencionar. Daniel recordaba las palabras de Rosalía con claridad. Le había exigido que no se acercara jamás a aquella habitación, pero no le había prohibido escuchar. Y ahora, mientras la casa entera parecía emitir pequeños lamentos, se dio cuenta de que él no podría dormir hasta descubrir la verdad. Reunió entonces el valor suficiente, se levantó lentamente de la cama y abrió la puerta de su habitación con extremo cuidado, intentando que ningún ruido la delatara. El corredor estaba más oscuro de lo habitual. El pequeño foco de luz que solía emitir la lámpara del pasillo parpadeaba de manera intermitente, como si estuviera a punto de apagarse definitivamente. El silencio era inquietante, pero Daniel sabía que aquel silencio no era real, sino una especie de pausa tensa antes de que algo sucediera. Dio unos pasos hacia adelante, tratando de controlar la respiración. Al llegar a la mitad del pasillo, escuchó claramente el sonido de la puerta prohibida. No era un golpe ni un movimiento violento, sino un leve chirrido, como cuando alguien apoya su mano en la madera y la presiona apenas para comprobar su resistencia. Daniel se quedó paralizado. Su primera reacción fue mirar hacia la habitación de su abuela para verificar si ella estaba despierta. La puerta estaba cerrada, y no salía ninguna luz del interior. Aquello significaba que Rosalía no estaba allí afuera. El joven regresó la vista hacia la puerta prohibida y vio que la sombra que la cubría se movía ligeramente. Fue en ese preciso instante que escuchó nuevamente la voz joven, esta vez con una claridad escalofriante. Era un susurro que decía su nombre, un susurro tan suave que parecía acariciar el aire a su alrededor. Daniel. Así lo había dicho. Daniel. El muchacho sintió que el frío de la casa le atravesaba los huesos. Retrocedió un paso, pero no pudo evitar permanecer allí, mirando aquella puerta como si fuera un portal hacia algo desconocido que lo llamaba con insistencia. Después de un corto silencio, la voz volvió a pronunciar su nombre, y esta vez sonó más desesperada, como si la persona detrás de la puerta estuviera perdiendo la paciencia o la esperanza. Daniel despertó de su estado de shock y corrió hacia su habitación, cerrándola rápidamente detrás de él y apoyándose contra la puerta para recuperar el aliento. La madrugada transcurrió entre susurros lejanos y pensamientos que se entrelazaban sin lógica. El joven no logró dormir ni un solo minuto, porque cada vez que cerraba los ojos, aquella voz volvía a sonar en su mente, una y otra vez. Cuando por fin llegó la mañana, la luz del sol entró por la ventana y reveló un mundo aparentemente normal. Pero Daniel sabía que nada en aquella casa volvería a ser igual. Se vistió en silencio, bajó a la cocina y encontró a su abuela preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Rosalía, sin embargo, tenía una expresión más cansada de lo habitual, y sus ojos reflejaban un profundo agotamiento. Daniel se sentó frente a ella, pero no dijo ni una palabra. La observó en silencio mientras ella colocaba un plato frente a él. Rosalía mantuvo la vista baja durante un largo momento, hasta que finalmente dijo algo que lo dejó completamente desconcertado. Le preguntó si había dormido bien, utilizando un tono que intentaba sonar natural, aunque su voz temblaba ligeramente. Daniel no respondió de inmediato porque no sabía qué decir. Era evidente que su abuela sospechaba algo, o quizás sabía exactamente lo que había ocurrido durante la noche. Decidió no confrontarla todavía, pero su silencio fue suficiente para que ella levantara la mirada. Rosalía lo observó detenidamente, como si quisiera leer cada pensamiento en su mente. Después de un rato, suspiró profundamente y dijo unas palabras que Daniel jamás olvidaría. Le dijo que había cosas en esa casa que no debía escuchar, que había sonidos que no pertenecían al mundo de los vivos y que si deseaba mantenerse a salvo,
Debía obedecerla sin cuestionarla. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda, ya que era la primera vez que su abuela mencionaba directamente la posibilidad de que algo sobrenatural estuviera ocurriendo allí. Aquellas palabras fueron suficientes para confirmar que Rosalía escondía un secreto enorme, uno que no podía seguir ignorando. Sin embargo, también despertaron una nueva curiosidad dentro de él. ¿Qué significaba exactamente aquello de que los sonidos no pertenecían al mundo de los vivos? ¿A quién pertenecía la voz que lo había llamado repetidas veces durante la noche? ¿Y por qué su abuela había mantenido aquella puerta cerrada durante tantas décadas? Daniel decidió pasar el resto del día fingiendo normalidad. Ayudó a Rosalía con algunas tareas del hogar, salió un momento al patio y trató de mantener su mente ocupada, aunque cada pensamiento terminaba regresando al mismo punto: la puerta prohibida. Al atardecer, cuando el cielo adquirió un tono anaranjado que cubría las montañas cercanas con una luz tenue, Daniel tomó la decisión de investigar por cuenta propia. Sabía que era arriesgado, pero no podía soportar la idea de seguir viviendo en la ignorancia. Esperó a que su abuela se quedara dormida. Rosalía solía acostarse temprano debido al cansancio acumulado de los años, y aquella noche no sería la excepción. Daniel escuchó cómo la anciana cerró la puerta de su habitación y cómo la madera de la cama crujió cuando ella se acostó. Pasaron varios minutos que parecieron eternos, hasta que la respiración de Rosalía se volvió lenta y profunda, indicando que finalmente estaba dormida. El muchacho salió de su habitación con pasos sigilosos y se dirigió al corredor. Esta vez, la lámpara no parpadeaba, pero el silencio era igual de inquietante. Daniel se detuvo frente a la puerta prohibida y tocó suavemente la superficie de la madera, sintiendo aquellas marcas antiguas que parecían arañazos de alguien que había intentado salir desesperadamente. Respiró profundamente, intentando reunir coraje, y se inclinó para observar la cerradura. Estaba vieja y oxidada, pero parecía firme. Sabía que su abuela guardaba la llave bajo su ropa, sin separarse jamás de ella, así que abrirla no sería fácil. Sin embargo, cuando Daniel pasó los dedos por la parte inferior de la puerta, sintió algo inesperado. Había un pequeño espacio por donde salía una corriente de aire frío. Aquello era extraño porque la habitación no tenía ventanas y estaba completamente sellada desde hacía décadas, según lo que él sabía. Introdujo la mano lo más que pudo en aquel espacio y sintió algo aún más perturbador, un toque ligero, como el roce de unos dedos fríos que parecían responder a su curiosidad. Daniel retrocedió de inmediato, pero no con suficiente rapidez porque justo en ese instante escuchó una voz. Esta vez no era un susurro débil, sino una frase clara que lo dejó paralizado. La voz dijo que él no debía abrir la puerta si quería seguir con vida. Daniel dio un salto hacia atrás, sorprendido tanto por la advertencia como por el tono en que había sido pronunciada. No era una voz agresiva, sino una voz cargada de temor, como si la persona al otro lado de la puerta temiera por él, no por sí misma. Antes de que Daniel pudiera reaccionar, escuchó pasos en el corredor. Se giró bruscamente y vio la silueta de su abuela acercándose con movimientos lentos, pero decididos. Rosalía estaba completamente despierta, con los ojos bien abiertos y el rostro marcado por un terror evidente. La anciana lo tomó del brazo con una fuerza inesperada para su edad y lo arrastró hacia su habitación sin decir una palabra. Cuando llegaron allí, cerró la puerta y le exigió que no volviera a acercarse jamás a ese lugar. Fue en ese momento que Daniel comprendió que la situación había alcanzado un punto del que ya no había retorno. Si su abuela reaccionaba con semejante desesperación, significaba que lo que escondía detrás de aquella puerta era aún más grave de lo que él había imaginado. La mañana siguiente amaneció con un silencio tan denso que parecía envolver cada rincón de la casa, como si fuera una capa fría e inmóvil, y aunque Daniel Herrera intentó comportarse de manera natural frente a su abuela Rosalía, la tensión que había quedado suspendida tras la noche anterior continuaba oprimiendo el ambiente con una fuerza casi palpable. El joven se despertó con los ojos hinchados debido al cansancio, ya que había pasado horas pensando en la voz que lo había llamado por su nombre desde detrás de aquella puerta que parecía respirar oscuridad propia, y también en la reacción casi desesperada de su abuela. Aquella mezcla de miedo y necesidad de comprender la verdad lo impulsó a mantenerse alerta incluso mientras desayunaba, fingiendo que sus manos no temblaban
y que su respiración no se aceleraba al recordar el roce helado de aquellos dedos desconocidos. Rosalía, por su parte, intentó mantener la rutina diaria con la misma disciplina con la que había enfrentado los últimos años de su vida, aunque su mirada se veía más envejecida, más perdida y más desgastada de lo habitual. Cada pocos minutos dirigía una rápida mirada hacia el pasillo, como si esperara escuchar un sonido que confirmara sus peores temores, y cuando sus ojos volvían a encontrarse con los de Daniel, los apartaba enseguida, incapaz de sostenerlos demasiado tiempo. Era evidente que la anciana estaba ocultando algo tan grande que no podía pronunciarlo sin poner en riesgo no solo su propia cordura, sino también la del muchacho. Después de desayunar, Daniel salió al patio trasero con la intención de tomar aire fresco y ordenar sus ideas, pero el viento parecía traer consigo un murmullo extraño que lo hacía sentir observado desde algún rincón de la propiedad. Miró hacia las montañas y luego hacia las viejas herramientas apoyadas junto al cobertizo, recordando cómo su abuela siempre le había prohibido acercarse demasiado a ciertas zonas de la casa, no solo a la habitación cerrada, sino también a un pequeño desván que nunca había tenido llave visible. Aquel día, sin embargo, su intuición lo llevó en otra dirección. Algo les decía que una pista importante podría estar escondida en un lugar más simple, un lugar que nadie consideraría peligroso, el viejo armario de su abuela. La idea surgió cuando recordó que Rosalía guardaba la llave de la puerta prohibida siempre consigo, pero si verdaderamente llevaba décadas escondiendo algo, debía tener también documentos o recuerdos que la ayudaran a lidiar con la carga de aquel secreto. Daniel sabía que no podía preguntarle directamente, porque ella jamás admitiría que algo estaba mal, así que decidió esperar el momento oportuno para buscar por su cuenta. Y ese momento llegó más rápido de lo esperado. Cerca del mediodía, Rosalía anunció que iba a caminar hasta la pequeña tienda del pueblo para comprar algunas cosas necesarias, algo que hacía muy rara vez debido a su avanzada edad. Daniel sintió que el corazón le golpeaba con fuerza al saber que tendría por fin la casa para él solo durante un buen rato, aunque también comprendió que debía actuar con rapidez, porque su abuela no sería alguien que se entretuviera demasiado fuera. Cuando escuchó el ruido de la cerradura principal y luego el silencio que indicaba que ella ya había salido, el joven se dirigió directamente a la habitación de la anciana, dispuesto a descubrir cualquier indicio relacionado con aquella voz que había pronunciado su nombre. La habitación de Rosalía no era demasiado grande, pero estaba llena de pequeños objetos que dejaban ver una vida marcada por el esfuerzo, la pérdida y la obstinación. Había un crucifijo antiguo colgado sobre la cama, varias fotografías en blanco y negro colocadas sobre la cómoda, y un olor persistente a madera vieja mezclado con el aroma de un ungüento que ella solía usar para aliviar el dolor en sus manos. Daniel cerró la puerta tras él para asegurarse de escuchar si alguien entraba a la casa, y acto seguido abrió lentamente el armario, sintiendo como si estuviera a punto de violar un espacio sagrado. La mayoría de la ropa estaba perfectamente doblada, organizada por colores y texturas como si la abuela hubiera invertido horas en mantener aquel orden. Sin embargo, detrás de un par de mantillas oscuras, vio una pequeña caja de madera cubierta por una capa fina de polvo. Daniel la tomó con sumo cuidado y la llevó a la cama para abrirla, pero en cuanto retiró la tapa, su respiración se detuvo por un instante. Dentro de ella encontró una serie de cartas envueltas con una cinta envejecida, papeles amarillentos por el tiempo y un pequeño colgante que parecía haber pertenecido a un niño, ya que tenía forma de una estrella mal tallada, como si hubiera sido hecha por manos inexpertas. Con las manos temblorosas, Daniel desató la cinta que sujetaba las cartas. Las primeras estaban escritas con la letra firme de Rosalía, aunque mucho más joven, pero fue la cuarta carta la que lo dejó completamente desconcertado. Aquella carta no estaba escrita por su abuela, sino por alguien que firmaba con un nombre que él nunca había escuchado en la familia. El nombre era Gabriel Herrera. Cuando Daniel leyó eso, sintió un escalofrío tan intenso que tuvo que sentarse al borde de la cama para recuperar el aliento. Su familia nunca había mencionado a nadie con ese nombre, y sin embargo la carta estaba dirigida directamente a su abuela. Comenzó a leerla desde el principio, y conforme avanzaba, la piel de sus brazos se erizó por completo. Gabriel hablaba de la casa, de una decisión terrible que había tomado para proteger algo que no podía permitir que saliera al mundo, y hacía referencia a un niño.
Un niño que no podía ser visto por nadie. Un niño que estaba encerrado por su propio bien y por el bien de los demás. Gabriel mencionaba que la puerta debía permanecer cerrada para siempre, que la llave no podía cambiar de manos, y que solamente Rosalía podía controlar aquello que él mismo había desatado por error. Daniel sintió un vacío en el estómago al leer esas frases, porque la carta no parecía hablar de un fantasma o de una presencia abstracta, sino de alguien real, alguien de carne y hueso que había sido encerrado en aquella habitación hacía muchos años. Pero lo que más lo perturbó fue el final de la carta. Allí, en letras casi desdibujadas por la humedad, Gabriel había escrito una advertencia clara. Decía que si alguna vez el niño despertaba y comenzaba a llamar a alguien por su nombre, significaba que el encierro ya no era suficiente y que la tragedia que él había intentado evitar podría repetirse. Daniel dejó caer la carta sobre la cama, incapaz de comprender por completo lo que acababa de leer. Un niño, encerrado durante décadas. Un niño que ahora susurraba su nombre desde dentro de la habitación prohibida. Daniel sintió cómo su mente se llenaba de imágenes imposibles, preguntas que se atropellaban unas a otras sin dejarle espacio para respirar. ¿Quién era ese niño? ¿Cómo había sobrevivido tanto tiempo? ¿Qué clase de tragedia había ocurrido en el pasado? ¿Y por qué justamente él era la persona a la que aquella voz llamaba? Antes de que pudiera procesar otra palabra, escuchó un ruido en la entrada de la casa. Su abuela había regresado. El corazón de Daniel empezó a latir con un ritmo frenético. Guardó la carta rápidamente, colocó todo exactamente como estaba, cerró el armario y salió de la habitación apenas unos segundos antes de que Rosalía abriera la puerta principal. Cuando ella entró, él fingió estar en la cocina, preparando un vaso de agua, aunque su respiración acelerada lo traicionaba. Rosalía lo observó con detenimiento, como si pudiera ver la verdad escrita en su rostro, pero no dijo nada. Sin embargo, cuando Daniel pasó junto a ella para subir a su habitación, escuchó que su abuela murmuraba algo con una voz apenas audible, tan baja que casi se confundía con el sonido del viento. Dijo que él ya había sido elegido y que ya no había vuelta atrás. Daniel se detuvo de inmediato, pero cuando volvió la vista hacia ella, Rosalía ya caminaba hacia su cuarto sin mirarlo. Aquel comentario, tan oscuro y tan enigmático, hizo que el suelo pareciera tambalearse bajo sus pies. Esa noche, mientras la casa se hundía nuevamente en el silencio inquietante que la caracterizaba, Daniel no pudo dormir. Permaneció sentado en la cama con la carta de Gabriel entre las manos, repitiendo una y otra vez la última frase, como si en ella pudiera encontrar alguna esperanza o alguna explicación, pero solo encontraba más preguntas, más misterio y una sensación creciente de que algo terrible estaba a punto de revelarse. Y esa revelación llegaría mucho antes de lo que él imaginaba. Antes de continuar con esta historia llena de secretos que han permanecido enterrados durante más de varias décadas, cuéntame desde qué país estás viendo este relato, porque cada nueva parte está pensada especialmente para quienes aman el misterio profundo, las emociones intensas y esas revelaciones que parecen empujar al corazón a latir con más fuerza que nunca. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo para no perderte nada de lo que está a punto de revelarse, porque lo que viene supera todo lo anterior. Mi nombre es Emilio, y aunque ya conoces parte de mi vida, todavía no sabes cómo fue exactamente el día en que empecé a sospechar que la realidad dentro de la casa de mi abuela no era la que yo creía. Hasta ese momento yo pensaba que ella era simplemente una mujer mayor que había decidido sacrificarse en silencio para criarme. Pero después de lo que vi aquella noche, comprendí que había muchas capas de su pasado que estaban cuidadosamente escondidas, como si las hubiera sellado con llave y candado para que nadie pudiera abrirlas jamás. Sin embargo, la vida tiene una manera muy peculiar de romper candados cuando uno menos lo espera, y eso fue precisamente lo que ocurrió. Esa misma noche en que descubrí la caja de madera oculta bajo el suelo de la habitación de la abuela, me costó muchísimo conciliar el sueño. Cerraba los ojos y veía una y otra vez el rostro de mi abuela cuando me sorprendió abriendo la caja, un rostro lleno de una mezcla casi imposible de describir, porque en él se mezclaban miedo, nostalgia y una especie de dolor tan profundo que parecía provenir de un lugar muy lejano.
Era como si una parte de su alma hubiera quedado atrapada dentro de aquella caja durante muchos años, y ahora que yo la había descubierto, todo amenazaba con resurgir. A la mañana siguiente, la casa amaneció extrañamente silenciosa. Mi abuela no preparó el desayuno como siempre hacía. No puso la radio vieja que solía acompañar nuestras mañanas con canciones de un tiempo que ya no existía, y tampoco hizo ninguno de sus comentarios habituales sobre el clima o el estado de las plantas del jardín. Caminé por la casa buscando alguna señal de ella, hasta que finalmente la encontré sentada en la mesa del comedor, mirando fijamente la ventana, como si esperara que alguien apareciera del otro lado. Cuando entré, giró su rostro hacia mí y pude ver que no había dormido. Tenía los ojos rojos, las manos temblorosas y una expresión que jamás le había visto. Era como si hubiera envejecido varios años de golpe, como si la carga del recuerdo que tanto tiempo había intentado ocultar hubiera regresado para reclamarle algo que ella ya no podía sostener por más tiempo. Me senté frente a ella, esperando que fuera ella quien hablara primero, pero en lugar de eso, simplemente deslizó la mano hacia mí y colocó sobre la mesa una pequeña llave oxidada. Me dijo que esa llave pertenecía a la caja que yo había encontrado y que, si quería conocer toda la verdad, debía usarla en el momento adecuado. Sin embargo, añadió que antes de abrirla debía escuchar algo que llevaba guardado desde hacía más de varias décadas, algo que había cambiado para siempre su destino y que también había determinado el mío, incluso antes de que yo naciera. Su voz temblaba mientras comenzaba a hablar, pero aún así continuó, decidida a terminar con todos los silencios que la habían perseguido durante tanto tiempo. Me contó que en su juventud había estado involucrada en algo que jamás debería haber visto, algo que no solo la marcó profundamente, sino que la obligó a huir de todo lo que conocía. Dijo que durante muchos años había vivido con miedo, siempre sintiendo que alguien del pasado podía regresar en cualquier momento para ajustar cuentas, y que por esa razón había mantenido a mi madre, y luego a mí, alejados de todos. Pero lo que más me impactó fue cuando me dijo que mi abuelo no había muerto en un accidente, como ella siempre me había contado, sino que había desaparecido tras descubrir el mismo secreto que yo estaba empezando a desenterrar. Sus palabras me cayeron encima como una losa enorme. Era demasiado para asimilar de una sola vez, pero continué escuchando porque mi abuela necesitaba hablar y yo necesitaba entender todo aquello que había vivido en silencio. Mientras ella hablaba, un viento fuerte golpeó las ventanas de la casa, como si el clima también quisiera participar de la tensión que aumentaba con cada palabra. El cielo estaba nublado, y una de esas lluvias intensas que parecían caer con un propósito especial estaba a punto de empezar. Cada trueno que resonaba hacía que mi abuela se estremeciera, como si le recordara algo de su pasado. Me di cuenta de que, aunque yo había descubierto algo grande, todavía estaba muy lejos de conocer toda la verdad. La lluvia comenzó a caer con fuerza cuando ella finalmente decidió levantarse y conducirme hacia la habitación donde se encontraba la caja. Parecía que cada paso que daba pesaba tanto como los años de secretos que llevaba cargando. Cuando llegamos, me pidió que me sentara mientras ella se acercaba a un mueble antiguo que siempre había estado cerrado. Sacó de él una carpeta amarillenta, envejecida por el tiempo, y me la entregó. Me dijo que dentro encontraría las primeras piezas de un rompecabezas mucho más grande de lo que yo imaginaba, y que después de leerlo podría decidir si quería abrir la caja o si prefería dejar el pasado donde estaba. El sonido de la lluvia golpeando el techo hacía más intenso el silencio que se formó entre nosotros. Mis manos temblaban mientras abría la carpeta y veía los documentos antiguos, fotografías en blanco y negro y cartas escritas a mano que parecían contar una historia prohibida. No sabía por dónde empezar, pero sentía que cada línea que iba a leer cambiaría la vida que había conocido hasta ahora. Y así, mientras el mundo afuera se oscurecía bajo la tormenta, comencé a leer el pasado de mi abuela. Página por página, empecé a entender que todo aquello que ella había ocultado no era simplemente un secreto familiar, sino algo que había marcado a varias personas y que todavía tenía consecuencias en el presente. Y lo peor de todo era que, sin saberlo, yo también estaba involucrado, porque una de las cartas mencionaba mi nombre y hablaba de un riesgo que yo desconocía completamente. Con cada palabra que leía, la sensación de peligro se hacía más real,
como si algo invisible se estuviera moviendo alrededor de la casa. Sentía que no estábamos solos. No sabía si era mi imaginación influenciada por la tormenta o si realmente algo estaba a punto de ocurrir, pero estaba seguro de que la historia apenas empezaba a revelarse, y que lo que vendría después sería aún más perturbador y difícil de asumir. Antes de que comience esta nueva parte de la historia, que ha mantenido a miles de personas atrapadas en una mezcla de incertidumbre, misterio y emociones que no suelen experimentarse en la vida cotidiana, dime desde qué país estás viendo este relato, porque cada detalle está construido para resonar especialmente con quienes viven en tierras de habla hispana, donde las historias familiares, los secretos ocultos y las decisiones silenciosas suelen tener un peso que atraviesa generaciones enteras. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la manera en que percibes los silencios dentro de tu propia familia. Mi nombre es Emilio, y mientras sostenía aquella carpeta amarillenta entre mis manos, sentía algo que jamás había experimentado. Era como si mi corazón quisiera adelantarse a lo que mis ojos estaban a punto de leer, como si presintiera que en esas páginas se escondía no solo el pasado de mi abuela, sino también el origen de muchas preguntas que yo mismo nunca me había formulado y cuyas respuestas no estaba seguro de querer conocer. La tormenta continuaba afuera, golpeando con fuerza las ventanas y haciendo que cada trueno resonara como un recordatorio de que nada volvería a ser igual después de esa noche. Abrí la carpeta con cuidado, y lo primero que encontré fue una fotografía en blanco y negro, donde aparecía una mujer muy joven, con la misma mirada profunda que tenía mi abuela, pero con un brillo distinto, un brillo que reflejaba libertad, ilusión y una valentía que no cuadraba con la imagen de la mujer silenciosa que yo había conocido toda mi vida. Junto a ella había un grupo de personas que parecían formar parte de algo que yo todavía no entendía. Todos estaban serios, como si la fotografía hubiera sido tomada en un momento cargado de tensión. Al reverso, escrito a mano con una letra fina y elegante, decía un nombre que jamás había oído en mi familia: Agrupación de los Custodios del Archivo de Otoniel. No tenía idea de qué significaba ese nombre, pero al levantar la vista encontré a mi abuela observándome desde la puerta, como si quisiera asegurarse de que yo leyera todo y no dejara pasar ningún detalle. Su rostro estaba tenso, y sus manos se apretaban con una fuerza que revelaba un profundo temor. Me dijo que continuara, que ya era hora de que supiera la verdad, aunque esa verdad fuera dura, peligrosa y completamente inesperada. Bajo la fotografía había una carta fechada hace más de varias décadas. La tinta estaba un poco desvanecida, pero aún era legible. Comencé a leerla en silencio mientras mi abuela permanecía inmóvil, con una mezcla de angustia y resignación en su expresión. La carta hablaba de una organización clandestina cuyo objetivo era resguardar documentos extremadamente antiguos que contenían información valiosa, información que, según decían, había sido protegida durante siglos por diferentes generaciones de personas que habían jurado mantenerla a salvo, incluso a costa de sus propias vidas. En la carta mencionaban que había grupos interesados en apoderarse de esos documentos para manipular ciertos eventos, y que por esa razón habían decidido dispersar parte del archivo y esconderlo en distintos lugares. Lo más impactante fue leer que mi abuela había sido una de las seleccionadas para custodiar una sección del archivo, algo que, según la carta, no debía revelar jamás, ni siquiera a los miembros más cercanos de su familia. Había sido elegida por su capacidad para pasar desapercibida, por su carácter fuerte y reservado, y porque, según el remitente, era la única persona de su generación capaz de proteger aquella información de quienes querían arrebatarla por la fuerza. Mis manos comenzaron a sudar mientras pasaba las páginas. Había detalles de una serie de sucesos en los que mi abuela había participado cuando era joven, sucesos que incluían persecuciones, amenazas y desapariciones misteriosas que nunca habían sido resueltas. Entendí entonces que su vida había estado marcada por el miedo y la responsabilidad. Una responsabilidad que había llevado en silencio, sin compartir con nadie, ni siquiera con mi madre. Encontré después un documento más reciente, escrito cuando yo tenía apenas unos años. Allí la abuela explicaba que había tomado la decisión de alejarse de la organización después de que mi abuelo desapareciera. Según ella,
Él había descubierto accidentalmente parte del secreto, y eso lo había puesto en peligro inmediato. La abuela trató de protegerlo, pero cuando se dio cuenta de que él ya estaba siendo vigilado, decidió desaparecer junto conmigo para evitar que nos utilizaran en contra de ella. La abuela, con la voz quebrada, me dijo entonces que durante muchos años estuvo convencida de que quienes habían provocado la desaparición de mi abuelo, tarde o temprano, volverían. Por eso había elegido una vida de silencio. Por eso nos mudábamos tantas veces cuando yo era pequeño. Y por eso jamás permitió que yo mantuviera contacto con otras ramas de la familia. No era por frialdad o por capricho, sino por miedo. Un miedo que ahora, al ver la carpeta abierta, parecía haber regresado con toda su fuerza. Seguí leyendo hasta llegar a un punto de la carta donde mencionaban un objeto considerado extremadamente peligroso, un objeto que formaba parte del archivo y que, según la organización, no debía caer en manos equivocadas bajo ninguna circunstancia. Al leer la descripción, comprendí que ese objeto era precisamente lo que había dentro de la caja de madera que yo había encontrado. La abuela confirmó mis sospechas. Me dijo que lo que había dentro de la caja no era solo un recuerdo del pasado, sino una pieza clave de todo aquello que había jurado proteger. Explicó que durante décadas había logrado mantenerla oculta, pero ahora que yo había descubierto la caja, era imposible dar marcha atrás. Dijo que, por primera vez en muchos años, había sentido que alguien rondaba la casa, como si hubieran descubierto su ubicación después de tanto tiempo. Su voz temblaba al decirlo, y yo sentí que un escalofrío me recorría desde la nuca hasta los pies. Le pregunté directamente si creía que alguien estaba buscándonos, y ella asintió lentamente. Dijo que lo había presentido desde hacía algunos días, pero no había querido alarmarme. Sin embargo, ahora era inevitable afrontar lo que estaba ocurriendo. Me pidió que guardara la carpeta en un lugar seguro y que no revelara su contenido a nadie, porque quienes estaban detrás de ese archivo no se detenían ante nada. La tormenta afuera parecía intensificarse, como si la naturaleza misma quisiera advertirnos del peligro inminente. Fue entonces cuando escuchamos un ruido, un golpe seco en la parte trasera de la casa. Mi abuela se puso de pie de inmediato, con una agilidad que no correspondía a su edad. Se llevó la mano al pecho, respiró hondo y me dijo que no tuviera miedo, pero que a partir de ese momento debía confiar en ella más que nunca. El ruido se repitió, esta vez más fuerte. La puerta del patio vibró, y yo sentí que algo oscuro y desconocido estaba a punto de cruzar el umbral de nuestra vida tranquila y silenciosa. Mi abuela me miró fijamente y me dijo que había llegado el momento que tanto temía, el momento que había tratado de evitar durante más de varias décadas. Antes de sumergirte en esta nueva parte de la historia, cuéntame desde qué país estás viendo este relato, porque cada minuto que inviertes en escuchar estas palabras hace que esta historia viva también en tu lugar, en tu cultura y en tu memoria, y eso la vuelve aún más poderosa, especialmente para quienes viven en países hispanohablantes, donde los secretos familiares, los silencios prolongados y las decisiones imposibles son parte de las raíces que pasan de generación en generación. Y si todavía no te has suscrito al canal, hazlo ahora mismo, porque lo que estás a punto de escuchar no solo profundiza el misterio, sino que detona la primera confrontación real con aquello que ha estado acechándonos desde las sombras. Mi nombre sigue siendo Emilio, y aunque pensaba que ya había experimentado suficiente tensión con la aparición de la carpeta, la tormenta furiosa golpeando la casa y las revelaciones que mi abuela había decidido por fin compartir conmigo, supe en el momento exacto en que escuché el segundo golpe en la puerta del patio que nada de lo que había vivido hasta entonces podía compararse con lo que estaba a punto de ocurrir. Era como si todos los años de calma aparente hubieran sido simplemente una pausa en un reloj que finalmente había llegado a cero, anunciando que el peligro que mi abuela había temido por más de varias décadas finalmente había encontrado el camino hacia nosotros. El silencio que siguió al golpe fue tan profundo que casi pude escuchar mi propia respiración, acelerada y descontrolada, como si incluso mi cuerpo supiera que aquel momento marcaría un antes y un después. Mi abuela se mantuvo completamente inmóvil durante unos segundos, con la mirada fija en la puerta cerrada del patio. Vi cómo sus manos, aunque intentaban aparentar firmeza, temblaban ligeramente,
como si recordaran un peligro del pasado que ella había vivido en carne propia. De pronto, otro sonido, esta vez más suave pero mucho más inquietante, llegó desde el exterior. No era un golpe, ni un intento de forzar la puerta. Era un arrastre leve, como si alguien estuviera caminando despacio alrededor de la casa, estudiando la estructura, probando puntos débiles, confirmando que dentro había alguien. La tormenta cubría parte del ruido, pero aún así se escuchaba claramente la presencia de otra persona, alguien que no tenía la menor intención de anunciarse con cortesía. Mi abuela me hizo un gesto con la cabeza para que me acercara a la habitación donde estaba la caja de madera. Me dijo en voz baja que no me separara de ella y que, pasara lo que pasara, no debía intentar huir solo. Su autoridad en ese momento era tan absoluta que no pude cuestionarla, pero al mismo tiempo sentí una angustia profunda al darme cuenta de que ella ya había vivido algo muy parecido en el pasado. El miedo no era nuevo para ella, estaba simplemente regresando. Nos movimos lentamente por el pasillo. Cada paso parecía amplificado por la tensión que nos rodeaba. La luz titilaba debido a la tormenta, creando sombras que se extendían por las paredes como si también quisieran advertirnos algo. Llegamos a la habitación, y mi abuela cerró la puerta detrás de nosotros, aunque ambos sabíamos que una simple puerta de madera no detendría a nadie decidido a entrar. Se acercó a la caja de madera y me ordenó que la abriera con la llave oxidada que me había entregado horas antes. Mis manos temblaban, pero aún así conseguí introducir la llave y girarla lentamente hasta que escuché un clic suave que parecía romper un silencio de décadas. Levanté la tapa con cuidado, esperando encontrar tal vez algún objeto antiguo, un documento o algo que pudiera tener un valor histórico. Sin embargo, lo que vi me dejó completamente paralizado. Dentro de la caja había un pequeño cilindro metálico, sellado con un mecanismo complejo que parecía imposible de abrir sin conocimientos específicos. No había documentos, ni fotografías, ni nada que pudiera explicar su importancia, pero aún así, aquel objeto emanaba una presencia inquietante, como si guardara algo más que información. Parecía contener un propósito, un secreto, o tal vez un poder. Le pregunté a mi abuela qué era ese objeto, y ella me respondió con una seriedad que nunca le había visto. Dijo que ese cilindro pertenecía al apartado más peligroso del archivo de Otoniel, y que en su interior se guardaba algo que, si caía en manos equivocadas, podría poner en riesgo no solo a quienes formaron parte de la organización, sino a muchos más. No quiso darme más detalles, pero dejó claro que ese objeto era el motivo principal por el que había vivido tanto tiempo oculta. Antes de que pudiera hacer otra pregunta, escuchamos el sonido que más temíamos, el crujido de la madera cediendo. La puerta del patio se había abierto. No fue un golpe violento, sino un movimiento lento y calculado, como si la persona que entraba no tuviera prisa, como si supiera exactamente a qué había venido y estuviera completamente seguro de que nada le impediría cumplir su objetivo. La casa quedó envuelta en un silencio casi insoportable. La tormenta continuaba afuera, pero dentro reinaba una calma tensada al extremo. Podíamos escuchar pasos suaves avanzando por el suelo del pasillo. Eran pasos lentos, medidos, como si la persona quisiera asegurarse de que cada movimiento fuera silencioso. Sin embargo, cada paso resonaba en nuestros oídos como un trueno. Mi abuela me colocó una mano en el hombro. Sentí su fuerza, una fuerza que provenía no del cuerpo, sino de una vida entera resistiendo aquello que ahora regresaba para confrontarla. Me dijo que me escondiera detrás del armario grande que había en la habitación y que no hiciera ruido bajo ninguna circunstancia. Su voz era firme, pero había una sombra de miedo que no había mostrado hasta ese instante. Obedecí sin cuestionar. Me agaché detrás del armario y me quedé inmóvil, con el cilindro metálico aún en mis manos. Mi abuela, en cambio, permaneció de pie en el centro de la habitación, como si estuviera dispuesta a enfrentarse sola a lo que viniera, protegiéndome con la misma determinación que la había llevado a criarme durante tantos años sin pedir nada a cambio. La puerta del pasillo se abrió lentamente. Una figura oscura se detuvo en el umbral. No pude ver su rostro, pero el simple hecho de sentir su presencia hizo que mi corazón pareciera querer escapar de mi pecho. La figura avanzó un paso, luego otro, y finalmente se detuvo a unos metros de mi abuela.
Un silencio pesado llenó la habitación. Sentí que incluso la tormenta afuera disminuía por un instante, como si el mundo entero contuviera la respiración a la espera de lo que iba a ocurrir. La figura habló con una voz profunda y grave que reconocí de inmediato como la de un hombre. No levantó la voz, pero su tono era tan frío que parecía cortar el aire. Dijo que llevaba años buscándola, que finalmente había encontrado el lugar donde se ocultaba. Y luego añadió algo que me heló la sangre. Dijo que sabía que el objeto que buscaba estaba en la casa y que no se marcharía sin él. Mi abuela, aunque estaba visiblemente tensa, mantuvo la compostura. Le respondió que no tenía nada que le perteneciera, que había abandonado todo lo relacionado con el archivo hacía mucho tiempo. Sin embargo, el hombre la interrumpió con una calma aterradora y dijo que eso era imposible, porque según la información que él había recibido, ella había conservado la pieza más importante. Y añadió que, si no pensaba entregarla voluntariamente, estaba dispuesto a buscarla por sí mismo. Cada palabra que aquel hombre decía hacía que mi respiración se hiciera más difícil. Mi abuela se mantuvo firme, pero yo sabía que aquella situación era insostenible. El hombre dio un paso más hacia ella. Sus movimientos eran seguros, sin duda alguna. No era un improvisado. No era un ladrón común. Era alguien entrenado para ese tipo de confrontaciones. Mi abuela, en un acto que jamás hubiera imaginado, se interpuso entre el hombre y la zona de la habitación donde yo estaba escondido. Con voz firme le dijo que no daría un solo paso más. El hombre se detuvo, pero no retrocedió. Se limitó a observarla en silencio, como si estuviera evaluando la mejor manera de actuar sin perder tiempo. Y entonces ocurrió algo que cambió por completo el curso de esa noche. El hombre sacó de su abrigo un pequeño dispositivo metálico que emitió un sonido breve, casi imperceptible, pero que hizo que la luz de la habitación titilara. Mi abuela dio un paso atrás, no porque tuviera miedo, sino porque entendió lo que aquel dispositivo significaba. Era una herramienta usada por los mismos custodios, pero quienes la usaban fuera de la organización no solían tener buenas intenciones. El hombre levantó el dispositivo, y la luz de la habitación se apagó por completo. La oscuridad nos envolvió en un instante. No pude ver nada. Solo escuché un movimiento rápido, un ruido seco, un jadeo ahogado, y luego un silencio absoluto. Antes de comenzar esta nueva parte que muchos han estado esperando, con una mezcla de ansiedad, curiosidad y esa sensación eléctrica que solo provocan las historias donde el peligro se vuelve real y cercano, cuéntame desde qué país estás viendo este relato, porque cada rincón del mundo hispanohablante tiene una sensibilidad especial hacia las historias donde la familia y los secretos se entrelazan hasta convertirse en un destino inevitable. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora mismo, porque este capítulo marca uno de los momentos más decisivos y arriesgados de toda la historia. Un punto donde las sombras finalmente muestran su verdadero rostro. Mi nombre es Emilio, y aunque pensé que ya no podía sentir más miedo del que había sentido cuando aquel hombre desconocido atravesó la puerta de nuestra casa, descubrí que el verdadero terror llega siempre en la oscuridad, cuando los ojos no pueden ayudar, y cada sonido, cada respiración y cada silencio parece esconder algo que se mueve sin ser visto. La luz se había apagado de un instante a otro después de que el hombre activara aquel dispositivo metálico, y la oscuridad nos envolvió con una densidad tan total que casi podía tocarse. En ese primer segundo después del apagón, escuché el movimiento rápido de mi abuela, un desplazamiento ágil que no esperaba de una mujer de su edad, pero que demostraba que los años de miedo no habían apagado su instinto de supervivencia. Luego escuché un ruido seco, como si algo hubiese golpeado el suelo o la pared. No pude distinguirlo bien, porque mi corazón latía con tanta fuerza que parecía llenar mis oídos. Me quedé completamente inmóvil detrás del armario, aferrando el cilindro metálico entre mis manos, como si pudiera protegerme o darme fuerza, aun cuando no tenía idea de cómo usarlo o qué significaba realmente. Respiraba despacio, intentando no hacer el más mínimo ruido. La oscuridad absoluta hacía que mis sentidos se agudizaran, y de pronto pude escuchar claramente los pasos del hombre moviéndose dentro de la habitación, explorando, calculando, percibiendo el espacio a su alrededor como si fuera un depredador nocturno, acostumbrado a actuar sin luz. Escuché la voz de mi abuela. No estaba gritando,
pero su tono mostraba una mezcla de determinación y agotamiento. Le dijo que no sabía quién le había dado la ubicación de la casa, pero que no permitiría que tocara nada de lo que había allí. Su voz estaba firme, pero también se percibía el cansancio de quien llevaba demasiados años cargando un secreto que ahora se había convertido en un peso imposible de sostener. El hombre no respondió inmediatamente. Solo escuché su respiración, calma, profunda, inquietante. Luego, con una voz baja pero inflexible, le dijo a mi abuela que aquello no tenía por qué ser personal, que todo sería más sencillo si ella simplemente entregaba lo que buscaba. Añadió algo que me estremeció por completo. Dijo que sabía que no estaba sola y que sabía que alguien más estaba dentro de la habitación. Mi corazón pareció detenerse. El aire se volvió pesado. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. El hombre sabía que yo estaba allí. Lo sabía desde el principio. Mi abuela reaccionó de inmediato. Le dijo que yo no tenía nada que ver, que era solo un joven sin conocimiento de nada, que no debía involucrarme. Intentaba, una vez más, protegerme como lo había hecho toda la vida. Sin embargo, el hombre no parecía dispuesto a escuchar razones. Le dijo que no importaba quién era yo, que si estaba allí, significaba que había visto demasiado, y que no podía permitir que alguien que había mantenido contacto directo con el objeto continuara su vida con libertad. Hubo un silencio muy breve, pero tan tenso, que parecía que el aire mismo estaba a punto de romperse. Y entonces un sonido seco, fuerte, contundente, quebró la oscuridad. Un golpe que resonó en la habitación como si el tiempo hubiera sido interrumpido. Escuché un gemido ahogado. Mi corazón se detuvo. No supe si aquel ruido había sido producido por mi abuela o por el intruso. Llamé a mi abuela en voz muy baja. No respondió. Me quedé varios segundos inmóvil, con el miedo paralizando cada músculo de mi cuerpo. Finalmente, escuché el sonido del intruso moviéndose otra vez, ahora más cerca, paso a paso, como si quisiera localizar cualquier respiración que no fuera la suya. Sentí que cada una de sus pisadas marcaba un camino que terminaba exactamente donde yo me encontraba, oculto detrás del armario. Quise contener la respiración, pero mi cuerpo no me obedecía del todo. El cilindro en mis manos parecía más pesado con cada segundo que pasaba. Intenté pensar en algo, en cualquier cosa, pero la mente se me había quedado en blanco. El hombre dio otro paso y escuché cómo su mano rozaba la pared en busca de orientación. Avanzaba hacia mí con una seguridad aterradora. Sabía que yo estaba allí. Sabía que no tenía a dónde escapar. Cada segundo que pasaba la distancia entre nosotros se reducía. Entonces, cuando pensé que ya no había esperanza, escuché un movimiento repentino en el suelo, un arrastre rápido, un sonido que reconocí de inmediato. Era mi abuela. No estaba inconsciente. No estaba vencida. Estaba luchando sin emitir ruido, tratando de levantarse y ganar tiempo. Intentaba mantener la atención del intruso alejada de mí, aun cuando eso pusiera su vida en un riesgo aún mayor. El intruso se giró hacia el ruido. La oscuridad hacía imposible saber qué estaba pasando exactamente, pero escuché un forcejeo, un golpe más fuerte, luego otro y otro, y finalmente un jadeo que no pertenecía a mi abuela sino al hombre. Parecía sorprendido, parecía desconcertado. Mi abuela estaba resistiendo con una fuerza que jamás hubiera imaginado. Sin embargo, la oscuridad también era su enemiga. Escuché un golpe final, seguido de un suspiro largo y profundo. El silencio que vino después fue tan terrible que me hizo temblar. Volví a llamar a mi abuela, esta vez un poco más alto, incapaz de controlar mi angustia. Entonces, como un susurro que se escapaba entre labios heridos, escuché su voz, débil, pero viva. Me dijo que no saliera, que me quedara donde estaba, que no hiciera ruido, que no dejara que él me encontrara. Su voz temblaba, pero seguía siendo firme. El intruso, con una respiración agitada que ahora revelaba enfado y frustración, volvió a moverse. Parecía revisarlo todo, quizá buscando el cilindro o intentando orientarse mejor en la oscuridad. Comenzó a caminar hacia la ventana que daba al patio, como si quisiera asegurarse de que no había nadie más rondando la casa. Fue en ese momento cuando la tormenta afuera produjo un rayo tan intenso que iluminó la habitación durante un instante breve, pero lo suficiente para que mis ojos captaran una imagen que jamás podré olvidar. Vi a mi abuela en el suelo, apoyada sobre un brazo, con sangre en la frente
y la respiración agitada, pero aún viva. Su mirada estaba dirigida hacia mí, como si quisiera asegurarse de que yo seguía escondido. Y a unos pasos de ella, dándole la espalda por un instante, estaba el intruso, un hombre alto, vestido con ropa oscura, con la cara parcialmente cubierta y con una postura que mostraba entrenamiento, frialdad y absoluta determinación. La luz desapareció y la oscuridad volvió a invadirlo todo. Mi respiración se aceleró de nuevo. Sabía que aquel instante de luz le había dado al hombre una ventaja que podía utilizar en cualquier momento. Sabía que si daba un paso más, podría encontrarme. Sin embargo, también supe que ese momento fugaz había sido un regalo. Había visto el camino hacia la puerta, había visto la posición del hombre, y había comprendido que, por primera vez desde que la noche comenzó, tenía una oportunidad, aunque fuera mínima, de escapar junto a mi abuela. El ruido de la tormenta volvió a cubrir los sonidos de la casa. El intruso seguía moviéndose, pero ya no con la misma seguridad de antes. Parecía alterado. Parecía haber perdido la ventaja inicial. Y eso me dio una idea desesperada, una idea arriesgada, pero una idea que podía salvarnos. Me llamo Daniel, y mientras avanzo en esta historia que ha marcado cada latido de mi vida, sigo comprendiendo que nada de lo que creí verdadero en mi infancia era tan sólido como parecía. Quiero comenzar esta parte con un breve recordatorio para quienes llegan nuevos a este relato. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál lugar exactamente, porque esta parte fue construida para quienes disfrutan los misterios que se tejen en familias que durante generaciones vivieron rodeadas de sombras y de secretos que preferían no pronunciar ni siquiera en voz baja. No olvides suscribirte al canal para no perder las próximas revelaciones que darán forma definitiva a lo que está a punto de suceder. Cuando regresé a la casa después de haber oído la voz de mi abuela en aquel cuarto cerrado, una voz que no correspondía a la abuela que yo conocía, sino a una versión que parecía cargada de décadas de dolor, de culpa y de algo más oscuro que no sabía identificar, sentí que el aire dentro de la vivienda estaba más pesado que nunca. Las paredes parecían absorber mi respiración y devolverme un silencio saturado de insinuaciones, como si la casa misma hubiera esperado por muchos años el momento de hablar a través de alientos invisibles que se mezclaban con la penumbra. La abuela, cuyo nombre completo era María Isabel, estaba sentada frente a una taza de té que llevaba horas enfriándose. No se había percatado de mi presencia hasta que me vio de pie en la puerta. Su rostro parecía más envejecido que en la madrugada, y tenía el gesto de alguien que había tomado una decisión demasiado dolorosa para comunicarla sin fragmentarse por dentro. «Daniel», dijo con una voz quebrada, «tenemos que hablar, y no puedo seguir retrasándolo porque lo que está ocurriendo dentro de esta casa se está intensificando cada día, y ya no puedo protegerte como lo hice durante tantos años, sin que tú mismo sepas de qué intento protegerte». Sus palabras no eran como las advertencias comunes que suelen dar las abuelas. No eran los típicos consejos sobre cómo cuidarse del frío o sobre cómo evitar amistades peligrosas. Su voz tenía la densidad de una confesión que había sido aplazada durante décadas, y ese aplazamiento había deformado poco a poco no solo su vida, sino también la mía, aunque yo no lo hubiera entendido hasta ese momento. «Abuela», le dije tratando de controlar el temblor de mi voz, «escuché algo en el cuarto cerrado. Te escuché hablar, pero no estabas hablando sola. Sonaba como si alguien o algo estuviera respondiéndote». La mirada de mi abuela se desplazó hacia el corredor, como si temiera que aquello que había permanecido oculto durante tantos años pudiera aparecer de pronto. Ella entrelazó sus manos y respiró profundamente antes de comenzar a hablar, como si cada palabra fuera un fragmento que le arrancaba parte del alma. «Daniel, no era mi intención que tú crecieras rodeado de esta oscuridad. Cuando tu madre murió, yo juré que tú jamás tendrías que enfrentar lo que ella enfrentó. Pero algo ha cambiado, y todo lo que mantuve sellado se está debilitando. No pensé que llegarías a escuchar esa voz. No tan pronto». La abuela me tomó la mano con fuerza. Sus dedos estaban fríos, como si llevara horas sosteniendo hielo invisible. Me miró directo a los ojos, y en esa mirada comprendí que estaba por revelarme algo que redefiniría cada recuerdo de mi infancia. «Daniel, esa voz que escuchaste no pertenece a un espíritu cualquiera, ni a una presencia ajena.
Esa voz pertenece a alguien que vivió, respiró y sufrió dentro de esta misma familia. Esa voz es de tu abuelo. Aquellas palabras me atravesaron como un impacto brutal. Mi abuelo había muerto cuando yo era un bebé, o al menos esa era la versión que siempre me contaron. Nunca hubo fotografías de él, y tampoco historias que mencionaran su vida o su muerte. Era como si nunca hubiera existido realmente, salvo como una figura borrosa en la memoria silenciosa de mi abuela. Abuela, pero tú siempre dijiste que él murió antes de que yo pudiera conocerlo. Dijiste que fue un accidente en el campo, y que nadie quiso hablar de eso porque fue muy doloroso. Dijiste que no había nada más que saber. La abuela cerró los ojos, y 2 lágrimas comenzaron a deslizarse por su rostro arrugado. Su dolor era tan profundo, que parecía venir desde un tiempo muy lejano, un tiempo al que yo nunca había tenido acceso. Daniel, no te mentí completamente, pero tampoco te dije la verdad. Tu abuelo murió, sí, pero no de la manera que siempre te hice creer. Su muerte fue consecuencia directa de algo que comenzó mucho antes de que tú nacieras, y que yo intenté detener sin lograrlo plenamente. Lo que escuchaste en ese cuarto no es un espíritu atrapado por accidente. Es el eco de un pacto que él mismo hizo sin comprender las consecuencias. Mis manos sudaban. El aire se volvió aún más espeso, y aunque quería que ella continuara, también temía cada palabra que estaba por pronunciar. Daniel, tu abuelo hizo un pacto con una fuerza antigua. Lo hizo para protegernos, para darnos una vida mejor, para huir de la pobreza extrema que nos devoraba en aquel tiempo. Pero los pactos nunca se pagan con monedas. Se pagan con vidas, con destinos, con generaciones enteras. Y desde aquel día, esa entidad se ha alimentado de nuestra familia, comenzando por él. Por eso su voz permanece atrapada aquí, porque lo que él entregó no ha sido devuelto, y lo que fue prometido aún no ha sido cobrado. Todo dentro de mí gritaba que aquello era imposible, pero las décadas de silencio, la casa sin fotografías, la abuela encerrándose a hablar con alguien en un cuarto oscuro, todas esas piezas encajaban de una manera escalofriante. Ella continuó. Daniel, la entidad reclamó a tu madre también. Yo la perdí no solo por su enfermedad, sino porque la deuda seguía vigente. Y ahora, si no termino lo que él comenzó, te reclamará a ti. Esa es la verdad que intenté ocultarte. Me aparté lentamente. No podía procesar tanto. La realidad se desfiguraba. Aquellas sombras que había visto de niño, las voces nocturnas, las sensaciones de ser observado desde rincones vacíos, todo cobraba un sentido terrible. Abuela, ¿qué quiere exactamente esa entidad? Pregunté con un hilo de voz. Ella me respondió con una calma que solo da el miedo absoluto. Daniel, quiere lo mismo que siempre ha querido. Quiere un heredero. Y tú eres el último que queda. Me llamo Daniel. Y antes de continuar necesito hacer una breve introducción como requiere tu proyecto. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál exactamente. Porque esta parte fue escrita pensando en quienes disfrutan los relatos, donde la verdad se esconde detrás de generaciones enteras y donde cada secreto familiar abre puertas a peligros que no deberían volver a abrirse jamás. No olvides suscribirte al canal para no perderte las revelaciones finales, porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar por completo la manera en que entiendes esta historia desde su inicio. Después de que mi abuela me confesara que la entidad que reclamaba la vida de nuestra familia estaba vinculada a un pacto realizado por mi abuelo, sentí como una parte de mí se rompía para siempre. Era como si la identidad que había construido durante toda mi vida comenzara a desmoronarse pedazo por pedazo. Me quedé en silencio frente a ella, tratando de asimilar lo que acababa de revelarme. La abuela respiró profundamente y me dijo que había llegado el momento de contarme lo que mi abuelo hizo, porque solo conociendo el origen del pacto podría entender cómo detenerlo antes de que me reclamara a mí como su próximo heredero. Daniel, comenzó, tu abuelo no era un hombre malvado ni un hombre ambicioso. Era un hombre desesperado. Vivíamos en una pobreza que tú no puedes imaginar. No teníamos nada, ni tierras, ni animales, ni oportunidades. Durante años intentamos salir adelante, pero cada esfuerzo se convertía en un fracaso rotundo. La enfermedad, las pérdidas y una desgracia tras otra cayeron sobre nuestra familia como una tormenta interminable. Y en medio de esa oscuridad, tu abuelo tomó una decisión que cambió nuestro destino para siempre.
La abuela se levantó de la silla lentamente, como si le pesaran los recuerdos, y caminó hacia un viejo estante de madera que siempre había permanecido cerrado con llave. Cuando lo abrió, un olor a humedad y a tiempo detenido salió de él. Desde dentro sacó un cuaderno de tapas negras, desgastado por los años. La superficie estaba agrietada, y sus bordes parecían haber sido mordidos por el fuego o por algo que intentó destruirlo sin éxito. «Esto perteneció a tu abuelo», dijo con un tono amargo. «Aquí escribió lo que vivió antes de que el pacto se sellara. Yo no supe de su existencia hasta tiempo después de su muerte, cuando encontré este cuaderno escondido debajo de una tabla suelta del piso. Fue entonces cuando descubrí la magnitud del error que había cometido». Abrió el cuaderno frente a mí, y al hacerlo, el aire pareció volverse más frío. En la primera página había una frase escrita con una letra temblorosa, como si hubiera sido escrita por alguien que sabía que estaba cruzando un límite del que no podría volver. «Estoy dispuesto a entregar lo que me pidan con tal de que mi familia deje de sufrir». El estómago se me revolvió al leer aquellas palabras, porque entendí que mi abuelo había ofrecido algo más que objetos materiales, algo más que trabajo o sacrificio físico. Había ofrecido su vida, su linaje, su futuro, y ese futuro ahora recaía sobre mí. La abuela pasó las páginas lentamente, hasta llegar a una que contenía un relato que jamás hubiera imaginado escuchar en voz de nadie de mi familia. Tu abuelo escribió sobre una figura que comenzó a aparecerle durante las noches, una figura que no tenía forma fija. A veces se presentaba como un hombre alto de rostro alargado y manos demasiado largas para un ser humano. Otras veces adoptaba la forma de un animal que él no lograba identificar. Decía que sus ojos eran como dos pozos llenos de sombras vivas, y que cada vez que lo miraba, sentía como si el tiempo dejara de existir a su alrededor. Según el cuaderno, aquella figura lo siguió durante semanas, siempre observándolo desde la distancia, hasta que una noche, según su propio relato, se acercó finalmente. No caminó, no se movió como un ser humano. Simplemente apareció frente a él, como si surgiera desde el vacío mismo. Mi abuelo escribió que esa entidad le ofreció un trato. Le prometió prosperidad, protección, estabilidad, salud y un futuro próspero para su familia. Le prometió que ninguna calamidad volvería a tocar nuestra casa, pero a cambio exigió algo. Exigió que uno de sus descendientes, el primero que heredara la línea directa, fuera entregado a la entidad en el futuro. Mi abuelo, cegado por la desesperación, aceptó sin comprender que aquel descendiente sería su propio nieto. Sería yo. Mientras la abuela continuaba relatando la historia, sentí que mi respiración se hacía cada vez más pesada. No podía creer que mi abuelo hubiera hecho algo así, pero al mismo tiempo comprendía el dolor que debió haber sentido, la impotencia, la desesperación de un hombre que veía a su familia hundirse sin tener manera de evitarlo. «Daniel», dijo mi abuela con un suspiro profundo, «yo descubrí todo esto demasiado tarde. Cuando tu madre nació, comenzaron las señales, sombras que la seguían en silencio, voces que la llamaban cuando estaba sola, noches en las que despertaba llorando sin recordar qué había soñado. Yo intenté protegerla, intenté romper el pacto mientras ella crecía, pero no encontré la forma de hacerlo. Y cuando la enfermedad la consumió, entendí que la entidad había comenzado a cobrar lo que se le debía». La abuela cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho como si fuera un objeto capaz de desgarrarla por dentro. «Daniel», dijo, «tú eres el heredero que la entidad esperaba. Tú eres el que el pacto señala. Pero yo no voy a permitir que te lo lleve. No después de haber perdido a tu abuelo y a tu madre. A lo largo de estos años he buscado la manera de romper ese pacto, y por fin creo haber encontrado algo que puede funcionar. No es seguro, no es fácil, pero es la única oportunidad que nos queda». Mis manos comenzaron a temblar. «¿Qué es lo que tienes que hacer?», pregunté. La abuela me miró con una mezcla de esperanza y temor. «Tengo que enfrentarla, Daniel. Tengo que entrar al cuarto donde se encuentra atrapado el eco de tu abuelo y pronunciar el nombre verdadero de la entidad. Ese nombre tiene el poder de romper el pacto si se pronuncia de manera correcta y en presencia de algo que haya pertenecido al primer oferente, en este caso, tu abuelo. Ese cuaderno es lo único que él dejó atrás, pero no puedo hacerlo sola. Necesito que tú permanezcas en la casa.
Ella vendrá a buscarte cuando yo intente romper el pacto. Intentará engañarte, llamarte con la voz de tu madre o con la voz de tu abuelo. Intentará manipularte. Y si respondes, si la sigues, el pacto se cumplirá. Necesito que resistas, pase lo que pase. Una corriente helada atravesó mi cuerpo. Era aterrador, pero también sabía que había llegado el momento de decidir. Y después de todo lo que había descubierto, después de todas las mentiras, los miedos y los silencios, no podía huir. No podía dejar que la entidad siguiera destruyendo a mi familia. Abuela, dije con voz firme, lo haremos. No importa lo que pase. Ella asintió con una tristeza profunda, como si hubiera esperado esa respuesta desde hacía muchos años. Se levantó, tomó el cuaderno y comenzó a caminar hacia el cuarto prohibido. Cada paso parecía activar el crujido de la casa, como si las paredes mismas reconocieran lo que estaba por suceder. Cuando estábamos cerca del cuarto, la abuela se detuvo, me tomó del brazo y me dijo, «Daniel, escúchame bien. Una vez que entre, no debes abrir la puerta bajo ninguna circunstancia. No importa lo que escuches, no importa quién te llame, no importa qué voz utilice esa entidad. Si abres la puerta, se perderá todo. Y tú también». Yo asentí. Ella abrió la puerta lentamente y entró en el cuarto oscuro. Luego la cerró detrás de sí. Y entonces, apenas unos segundos después, escuché la primera voz. La voz de mi madre. Me llamo Daniel. Y antes de que escuches el desenlace definitivo de esta historia marcada por voces que nunca debieron despertar, quiero comenzar esta última parte con el hook que pide este proyecto. Si estás viendo esta historia desde algún país de habla hispana, cuéntame desde cuál, porque esta parte final fue escrita especialmente para quienes disfrutan de los relatos en los que la oscuridad se vuelve tan densa que parece palpitar alrededor. Historias donde cada decisión puede cambiar el destino de generaciones completas. Aprovecha para suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar cierra un ciclo que ha permanecido abierto durante demasiadas décadas. La puerta se había cerrado detrás de mi abuela, y yo me quedé de pie en el pasillo, inmóvil, sintiendo cómo la casa contenía la respiración. Era como si cada rincón supiera que algo estaba por quebrarse. Apenas habían pasado unos segundos cuando escuché aquella voz. Era la voz de mi madre, suave, dulce, idéntica a como la recordaba de niño. Una voz que había desaparecido hacía años, pero que en ese momento pronunciaba mi nombre con una claridad imposible. Daniel, hijo mío, abre la puerta. Tu abuela está cometiendo un error. No sabe lo que hace. Mis ojos se llenaron de lágrimas de inmediato. Era una trampa, lo sabía, pero la voz se clavó directamente en mis recuerdos más profundos. El dolor de haberla perdido regresó con toda su fuerza, como si el tiempo retrocediera y yo volviera a ser el niño que lloraba en silencio en las noches, esperando escucharla de nuevo. Daniel, cariño, continúa la voz. Por favor, necesito verte. He esperado tanto tiempo para hablar contigo. Cerré mis manos con fuerza. Sabía que la entidad usaría cualquier forma, cualquier sonido, cualquier emoción para romper mi resistencia. Y aún así, mi cuerpo temblaba. Entonces comenzó a escucharse otra voz, superpuesta, como un eco que se mezclaba con la primera. Era la voz de mi abuelo, una voz que yo nunca había escuchado en vida, pero que reconocí al instante por el tono grave que retumbaba como si viniera desde el fondo de la tierra. Daniel, muchacho, deja que abramos esta puerta juntos. Tu abuela no entiende. Yo tampoco quise hacer daño. Necesito que vengas. Necesito que completes lo que yo no pude terminar. Aquellas voces se mezclaban, se transformaban, se alternaban, creando un coro de súplicas que amenazaba con quebrarme. A veces sonaban como los recuerdos más cálidos, a veces como gritos lejanos, a veces como lamentos de alguien roto por dentro. Y en medio de ese sonido, escuché algo más, algo que no pertenecía a ninguna de esas voces, un susurro, una respiración que se deslizaba por debajo de todo, un murmullo tan antiguo, tan profundo, que la mera vibración parecía recorrer el piso y subir por mis piernas. Era la entidad. No tenía forma, no tenía nombre pronunciado, solo tenía presencia, y aquella presencia me llamaba sin palabras, como si conociera cada miedo, cada duda y cada debilidad dentro de mí. Detrás de la puerta escuché un golpe seco, como si algo hubiera caído. Quise correr,
pero mis piernas no respondían. Entonces escuché a mi abuela. Su voz temblaba, pero tenía una determinación que no le había escuchado nunca. No te lo llevarás. No esta vez. No mientras yo respire. Después, un estruendo. La casa entera pareció sacudirse. Las luces parpadearon. Un viento helado recorrió el pasillo como si hubiera atravesado paredes sólidas. Sentí que algo caminaba detrás de mí, pero no había nada cuando me giré. El aire olía a tierra húmeda, a madera podrida, a algo que había vivido demasiado tiempo lejos de la luz. «Daniel, escúchame», gritó mi abuela desde dentro. «No abras la puerta bajo ninguna circunstancia. Pase lo que pase, no la abras». Y entonces, todo se silenció. Un silencio tan absoluto que parecía absorber mi respiración. De pronto escuché a mi abuela comenzar a pronunciar palabras en un idioma que no reconocí. Eran palabras largas, guturales, difíciles de pronunciar incluso mentalmente. La entidad reaccionó. Pude sentirlo. Era como si la atmósfera se fraccionara, como si algo invisible se retorciera con violencia dentro del cuarto. «Daniel, hijo mío, ayúdame». Era la voz de mi madre, pero ya no sonaba suave. Sonaba áspera, rajada, distorsionada, como si estuviera siendo exprimida desde dentro, como si la entidad ya no tratara de engañarme, sino de quebrarme por la fuerza. Mis manos vibraban, mi pecho ardía. Dio un paso hacia la puerta sin querer. Era como si mis músculos me traicionaran. «Daniel, ábrela. La abuela no podrá continuar». Mi corazón golpeaba tan fuerte que dolía. Mi respiración se cortaba. La casa entera crujía como si estuviera a punto de derrumbarse. Quería gritar, pero mi voz no salía. Y justo cuando sentí que mi mano se movía hacia la perilla, escuché lo último que esperaba. La voz de mi abuela. Pero no desde dentro, no desde el cuarto, sino directamente detrás de mí. «Daniel, todavía estoy aquí. No te dejes engañar». Me estremecí. Me giré. Allí no había nadie. Nada. Solo la sombra del pasillo. Pero la voz había sonado tan real, tan cercana, tan verdadera, que supe que algo había cambiado. Quizá la entidad comenzaba a perder fuerza. Quizá mi abuela había logrado algo desde dentro. O quizá era una ilusión más elaborada. No lo sabía. De pronto, del interior del cuarto salió un grito desgarrador. Un grito que no pude identificar si era de mi abuela, de mi abuelo o de algo completamente distinto. Las paredes vibraron. La madera se astilló. El cuaderno cayó al piso y se abrió en una página que no había visto antes. En esa página, con letras enormes, mi abuelo había escrito una sola frase. «El nombre verdadero no es un sonido, es una decisión». Entonces lo comprendí. El pacto no se rompía pronunciando un nombre. Se rompía eligiendo quién debía ser entregado. Y la única manera de romperlo para siempre era que alguien se ofreciera voluntariamente para ocupar el lugar destinado al heredero. Mi abuela lo sabía. Por eso había entrado sola. Lo había decidido antes de que yo naciera. Grité su nombre, pero ya era tarde. El cuarto comenzó a desmoronarse desde dentro. La puerta se abrió de golpe sin que yo la tocara. Y dentro vi solo sombras, remolinos, fragmentos de luz, como si la realidad hubiera sido desgarrada. Vi a mi abuela de pie en el centro, con los brazos extendidos, con la mirada llena de una calma absoluta. «Daniel», dijo ella con una voz que ya no temblaba, «vete». La entidad la envolvió en un torbellino oscuro que la elevó por un segundo. No hubo tiempo para correr hacia ella. No hubo tiempo para salvarla. El aire explotó en un estallido de silencio, y en un parpadeo, la entidad desapareció. Mi abuela también. La casa quedó completamente quieta. El pacto se había roto, pero el precio había sido su vida. Caminé por la casa en silencio. El cuaderno ya no contenía palabras. Las sombras habían desaparecido. El aire estaba limpio y ligero por primera vez desde que tenía memoria. Y aún así, dentro de mí se abrió un vacío inmenso, un vacío que acompañaría cada paso que diera desde ese día. Me quedé de pie frente a la puerta del cuarto, ahora completamente vacía, con el eco de la última palabra de mi abuela dentro de mí. «Vete». Pero yo sabía que no significaba huye. Significaba vive. Y eso decidí hacer. Esta fue la parte final de la historia. Si te gustó este relato lleno de misterio, sacrificios y secretos guardados durante décadas, no olvides dejar tu like, comentar qué parte te impactó más
y suscribirte al canal para apoyar este tipo de narraciones largas y profundas.